Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrevista, a un nuevo día. Hoy, viernes 11 de diciembre, ya estamos casi llegando a fin de año para una nueva entrevista. Hoy con un invitado muy especial, con el profesor Daniel Díaz, hoy subsecretario de Desarrollo Integral del Deporte de la Nación, con quien vamos a charlar sobre su trayectoria, sobre sus inicios, obviamente sobre este presente en este año tan particular como es el que nos toca por la pandemia, saber cómo ha sido este año. Vamos a ver si lo podemos invitar ahora. Ahora sí. Ahí estamos esperando que se conecte. Dani, muy, pero muy buenas tardes. Gracias por este ratito. ¿Cómo estás? Para que tenemos una luz acá media molesta, me voy a girar un poquitito. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, muy bien, acá estoy, terminando una reunión recién con todas las provincias y bueno, haciéndome un ratito para conversar con vos. Muy, muy feliz para mí, una alegría inmensa, sabes lo que te aprecio y que podamos tener este rato con todas las obligaciones de tu cargo, es para mí un verdadero honor. Primero que todo, preguntarte cómo estás de salud, cómo estás vos. No, no, estoy bien. Bueno, tuve algunas complicaciones. Primero el COVID y después al mes tuve unas piedras en la uretra. Pero bueno, esa tuve una intervención quirúrgica, ya está subsanada y bueno, completé el tratamiento este jueves pasado. Ahora solamente cuidarme un poquito y nada más, pero estamos bien. Bueno, me alegro muchísimo. Dani, bueno, la idea de la entrevista es más allá de tocar el presente, la actualidad en tu cargo, quizás conocerte, mostrar otras cuestiones que quizás todos conocemos al entrenador de Belén, de Mariano Mastromarino, de Mariano Jiménez, por nombrar algunos de los tantos atletas que han pasado por tus manos, pero también conocerte un poco a vos. Y la primera pregunta que siempre hago es, ¿de qué manera y cómo te relacionaste con el atletismo? ¿A qué edad? Bueno, mirá, en realidad mi relación con el atletismo es de muchos años porque mi padre corría y bueno, nada, yo no llegué a verlo correr porque no había nacido, pero sí llegué a llevarlo a la pista de atletismo, y digo llevarlo porque cuando yo tenía 6 años él queda ciego, entonces yo lo llevaba a la pista de atletismo del velódromo municipal y luego la pista de Carbonilla y le transmitía las carreras de alguna manera, le iba contando quiénes eran los deportistas. A él le gustaba ver las carreras de medio fondo y yo les contaba un poco cuáles eran los deportistas y de qué provincia cuando íbamos a los nacionales iban adelante o no. Así que bueno, ahí comienza mi relación con el atletismo entre los 6, 7 y 8 años y luego más o menos a los 12 comienzo a ir a la pista cuando tuve la oportunidad de poder ir solo, ¿no? Porque en esos momentos no era tan fácil que, bueno, por lo menos en mi familia, que me pudieran llevar. Así que a los 12 años empecé a ir a la pista, me iba corriendo aproximadamente 35 cuadras desde Gascón y Uruguay hasta el campo de deportes con unos clavos en la mano, con de 13 milímetros, porque la pista era de carbonilla, y que me habían regalado. En ese momento iba a entrenar con Andrés Albornoz, que había sido entrenador de mi padre y además era un veterano de esos que se la pasaban en la pista, apoyados en la baranda, buscando siempre algún atleta, algún deportista talentoso para comenzar. Yo no era tan talentoso, pero bueno, era el hijo de Haroldo, entonces me entrenó. Y de ahí surge también un poco tu pasión, ¿no? Digo, después el interés te llevó a querer ser profe de educación física, de esas ganas, de esa parte del deporte. En realidad, hice atletismo hasta los 14 años, después como hacen muchos adolescentes, eh, dejé porque te vas yendo con otras motivaciones, pero a los 17, 18 vuelvo nuevamente y en ese momento es cuando empiezo a ver la posibilidad de decidirme por dos carreras. En realidad, mi primera carrera académica fue Ciencias Económicas y ahí estudié 2 años, pero ahí me di cuenta que mi pasión estaba más por la docencia, más por la enseñanza, y particularmente
del deporte. Del deporte todo, porque ya en mi época de estudiante, yo trabajaba mucho con los torneos intercolegiales, tanto de vóley como de básquet, colaborando con el profesor Verne, y organizando eso para el Colegio Nacional Mariano Moreno, que era en el cual yo estudié. Así que comercial en ese momento, iba a la tarde. Nacional era la mañana y a la tarde era el comercial. Así que bueno, ahí fui conociendo muchos profesores de educación física y fui despertando de a poco mi pasión, inclusive en los años que yo estudiaba ciencias económicas hice un curso de entrenador de atletismo. Mis profesores fueron el Chino Fernández, Hugo Dadín, Rodríguez Facal y Federico Maidana. Me acuerdo que los cuatro tenían diferentes pruebas, así que bueno, viví, mamé y estuve cerca de un grupo de entrenadores que realmente fueron formidables y formaron toda una época del atletismo marplatense. Todo eso lo llevo ahí adentro, lo llevé conmigo toda la vida y fueron las herramientas que yo tuve para tratar de usarlas lo mejor posible para formar a los atletas que posteriormente tuve la oportunidad de formar. Nombrabas esos entrenadores y después en algún momento de toda tu trayectoria, porque no es de ahora, te tocó estar con ellos en la misma mesa. ¿Cómo era pasar de ser el alumno a ser un colega, un par? Me imagino que también era difícil, salvando las distancias, porque eran, como vos decís, te tocó, bueno, Raúl Verne, nombrabas a Raúl Verne, que tuve la suerte de entrevistarlo semanas atrás, a Facal, a Hugo Dadín, al Chino Fernández, nombres que marcaron toda una época, a Federico Maidana. ¿Cómo fue Sí, eso? sí. No, bueno, la realidad es que, bueno, yo ya cuando ingresé a instituto empecé a trabajar con el deporte, porque ya era entrenador, así que mis principios como entrenador datan de 1988 aproximadamente, 22, 23 años tenía, era bastante joven, y bueno, comencé con un grupo en una plaza, la Placita José Hernández, y ahí con la Escuela 55 formé un grupo de atletas en menos de un año y medio, menos de un año, sí, en menos de un año ya tenía un año y medio y ya tenía atletas en el equipo nacional. Entonces, rápidamente estos entrenadores, a los cuales conocía desde chico, me dieron armas y herramientas para seguir creciendo. Esa era una época donde la información había que conseguirla a través de los libros que podíamos traer del exterior, y tanto Hugo Davín como Rodríguez Facal, que eran los que más viajaban en ese momento, siempre me compartían información, y la que no me compartían iba y la compraba en la librería de Hugo, que siempre traía los libritos de la Real Academia Española, y yo era un asiduo lector de esos libros. Así que, nada, en ese momento fue así, y a los 23 años yo ya estaba viajando a los provinciales con los equipos del Mar del Plata, y bueno, después me fui a Once Unidos, donde hice una escuela de atletismo bastante importante. De ahí fundamos la Juventud Atlética Marplatense, donde surgieron algunos atletas que luego llegaron a ser campeones nacionales varias veces, como Ramiro París, como Gabriel Musmesi, Diego Farinella, algunos chicos que marcaron de alguna manera, Evangelina Grimal, que era una lanzadora de jabalina, que marcaron algún trayecto, y que siempre fui por un poquito más. Siempre fue un poquito más, y luego de la Juventud Atlética Marplatense me asocié con Rodríguez Facal. Y cuando Verne me abre la puerta en la Universidad de Mar del Plata, ya con Fernando veníamos haciendo algunas cosas, habíamos fundado una liga secundaria de atletismo, y a partir de ahí, que organizábamos intercolegiales y demás, yo siendo alumno de educación física, y a partir de ahí comenzamos a trabajar con Fernando desde la Universidad de Mar del Plata.
hicimos un gran equipo, donde teníamos una escuela de atletismo de más de 100 chicos, más todo el deporte y el abanico de todas las disciplinas. Me acuerdo que con Fernando hacíamos cosas bastante locas. Yo ya en ese momento había tomado contacto con la Secretaría de Deportes de la Nación, acá donde estoy ahora, y bueno, daba algunos cursos en las provincias y demás, y bueno, habíamos tenido la oportunidad de recibir material, entonces ese material lo distribuíamos en escuelas de la ciudad de Mar del Plata, y esas escuelas ponían escuelas de atletismo en las plazas, y esas escuelas eran las que abastecían al equipo de atletismo de la Universidad de Mar del Plata, donde habíamos puesto atletismo para universitarios y atletismo para adherentes, eran aquellos que formaban parte de la comunidad de Mar del Plata, pero no eran estudiantes universitarios. Creo que fuimos en ese momento propulsores de las escuelas de atletismo barriales, que luego, por supuesto, el ENDER más adelante empieza a implementar en los diferentes barrios. También había otros actores en el atletismo marplatense, como era Orlando Kuhn, que daba la vuelta por las diferentes plazas y organizaba pequeños torneos. Todo eso motorizaba y generaba mayor cantidad de chicos y chicas que se volcaban al deporte, o sea que era de alguna manera una fuente de captación continua de chicas y de chicos, y entre esa captación estaban aquellos que venían al deporte porque les gustaba, aquellos que venían porque les gustaba, pero además tenían talento. Entonces fue una gran oportunidad para conseguir deportistas. Fue tan grande la oportunidad que en esos momentos existían 2 o 3 clubes con mucha cantidad de deportistas y de gran nivel. Yo te diría que triplica el potencial que tenemos en este momento en la ciudad. Y ahí estaba justamente comentando Diego Dadín, dice equipazo el de la Uni. Y repasando los nombres, y hace meses atrás, vos subiste un video de un Grand Prix, creo, de Alina Leó en Garrocha. Y repaso algunos nombres y me surge, creo que Mariano Jiménez también estuvo, José Garaventa, pertenecieron, y después llega la última etapa en la cual te juntaste con Leonardo Malgor, y quizás es la parte que quizás se ha conocido más porque están las redes sociales y un montón de cosas más que lo han acreditado. Pero Sí. esa de la universidad, del club universidad, que fue tan grande, y yo que me sumé un poco tarde, que llego desde otro lado, no fui atleta, pero cuando escucho los nombres y eso que vos decías, un potencial que triplica quizás el que existe hoy, para vos, el saberte formador, el conocer todo, cómo se trabajó, ¿qué significa hoy mirándolo a la distancia? No, para mí fue una experiencia grandísima, fue una escuela de vida como docente, como entrenador. Fue una escuela de vida también para poder sortear un montón de obstáculos que teníamos en ese momento. Nosotros en la Universidad de Mar del Plata hicimos un trabajo impecable. En aquel momento Fernando manejaba más las pruebas de lanzamientos, yo estaba en prácticamente todas las pruebas de pista y saltos, eh, y las pruebas combinadas, porque hubo atletas que por ahí no estamos nombrando, pero Pablo Cabrera, Matías López, campeón panamericano junior subcampeón panamericano junior de Decathlon, Pablo Cabrera, que todavía debe tener el récord de octatlón de menores, Mariano Jiménez, Alejandro Llorente, las hermanas Izaguirre, nada, chicas que, en el caso de Mariela, que con 1,50 m, 14,43 en vallas altas, fue subcampeona argentina, es decir, y en ese momento recuerdo que en el 2001 llegamos a tener un equipo de 5 gallistas en el 2000, estaba Anabel Ferrarini, estaba Mariela, estaba Alejandra, y luego se suma Verónica de Paoli en su final antes de entrar a los Juegos Olímpicos del año 2000. Así que nada, la verdad que esa parte de mi vida creo que fue muy importante y la construimos. Yo trabajando en las escuelas muchísimas horas, porque estaban naciendo mis hijas, una nació en el 99, otra en el 2001,
y yendo a la pista después de las 5, en la que me quedaba hasta las 9 de la noche. Recuerdo que muchos me confundían como un empleado del ENDER, y en realidad yo al ENDER ingreso en el 2010, 2011. 2011. Pero bueno, nada, la pista fue mi vida, la pista fue mi casa, y la pista fue donde construí la mayor parte de mi saber, pero no de ese saber académico, de ese saber de vida, de haber trabajado con diferentes chicos, con diferentes chicas, con diferentes inquietudes, y de empezar a comprender a la gente y de alguna manera dirigir grupos humanos, que eso es un saber que no te lo da la vida y no está en los libros. Y hablando justamente nombrabas la década que arrancaste en el 88 y más o menos un par de años antes se comenzó a trabajar en los Juegos Panamericanos y el atletismo en Mar del Plata fue muy importante para esos Juegos Panamericanos del 95. Particularmente tu experiencia en el equipo en esos Panamericanos, particular para vos, ¿cómo fueron ver el pasar de la carbonilla al sintético? Mirá, yo te voy a contar. Cuando rompen la pista de carbonilla, empiezan a hacer la pista sintética, sabés que fue mi mayor crecimiento, porque justo con Rodríguez Facal y, y Freddy Chalnillo, y fuimos pocos realmente, nos fuimos a los terrenos de enfrente, que eran pasto, y ahí se armó una pistita de pasto, unas jaulitas, y sin luces, sin nada, entrenamos ahí y nos bancamos un año entrenando. Y bueno, muchos ahí, siempre fui un formador, pero recibí muchos atletas de otros clubes, como fue el Club Kimberley, que desaparece en esos tiempos. Entonces, ahí se empieza a construir un atletismo distinto, porque fuimos los que quedamos y los que nos quedamos luchando esa situación que era difícil. Recuerdo también ahí que en el año 94 inauguramos la pista, que la inaugura Federico Maidana con un torneo nocturno donde Leo Malgor gana la prueba de 2000 metros. No recuerdo bien, pero fue creo que por debajo de los 5 minutos 20 o ahí, y segundo termina Ramiro París. Bueno, ahí hay un fuerte retorno a la pista, y después del Panamericano fue una bomba. La cantidad de chicos que se acercaron, que se formaron, y que hicieron la generación del 2000 fue realmente impresionante. La experiencia mía con los Panamericanos, yo fui coordinador de atletismo, trabajé con todo lo que tenía que ver con la articulación entre la Villa Olímpica, que estaba en Chapamalal, la pista de atletismo, todos los voluntarios estaban a mi cargo, y así como también era el encargado de la logística de los jueces en cuanto a las necesidades de ropa y demás. Esto lo trabajé mucho con el papá de Diego, con Hugo, e inclusive recuerdo noches de haber dormido en la pista de atletismo arriba de algunos sillones o de bancos suecos, porque en ese momento no estaban los silloncitos que están ahora, que ya están un poco viejos, porque estábamos trabajando con las inscripciones y demás de los Juegos Panamericanos. La noche previa a iniciarse el torneo, creo que dormimos ahí. Mucho trabajo, mucha emoción. Yo me recuerdo que era el mes de noviembre, me nombra la Confederación como coordinador, empiezo a viajar a estar en contacto con el COPAM, y hasta terminado el Panamericano trabajamos mucho en ese sentido. Y volviendo a los profesores que siempre nombraba, Raúl Verne estaba encargado de la premiación, así que también tenía una relación directa con él también. Así que bueno, nada, los Panamericanos fueron una gran inyección para el deporte todo marplatense, particularmente estamos hablando del atletismo, pero muchísimos de esos chicos que fueron a ver los escenarios, que participaron en los diferentes deportes como espectadores, o muchos de ellos como voluntarios, luego se volcaron a los diferentes deportes. Para Mar del Plata fue un crecimiento en infraestructura por un lado, y un crecimiento también en el legado humano que les dejó de esa motivación que tomó la sociedad, ¿no? Justamente, sí, sin dudas. Y eso te iba a preguntar, uno de los chicos
que quizás se conoce la historia porque él la cuenta muy risueñamente, es Mariano Mastromarino, que después de una charla en el colegio post-panamericano de Leonardo y Verónica de Paoli, se suma a la pista y no se fue más. Quizás nos perdimos a un 9 de área goleador, pero ganamos a un gran atleta y mejor persona. ¿Y qué importancia tiene ese tipo de eventos en casa, desde lo deportivo? La infraestructura ya lo hemos visto, pero desde lo deportivo, lograr tener esos tipos de eventos. Hace 2 años los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires también se volcó muchos chicos, el parque olímpico estaba colmado todos los días. Tener esas oportunidades en un país como el nuestro que quizás escasean esas posibilidades. ¿Qué importancia tiene en cuanto a la cantidad de chicos que podamos llegar a tener en el deporte? No, cuando uno lleva adelante un evento internacional, lo visibiliza, porque es muy importante visibilizarlo. Hoy, en ese momento, se podía visibilizar, no estaba en las redes, se podía visibilizar por la televisión o en forma presencial. Bueno, la presencia del público en los escenarios fue una verdadera fiesta y la visibilización que se hizo a través de los medios de comunicación también fueron importantes. Hoy tenemos siempre la posibilidad de multiplicarlo por mucho más y es también, pero nunca, siempre tiene que estar esa parte humana, ¿no? Es muy importante que estén presentes. Ahora estamos viviendo esta situación muy particular del mundo y del país y bueno, los eventos están siendo sin público. Nos falta ese fervor, nos falta ese contacto, nos falta esa parte humana, somos seres sociales, necesitamos estar y ver un espectáculo deportivo de cerca para sentirlo de otra manera. Pero siempre un evento internacional realizado en un país va a dejar gente motivada. Lo que tenemos que hacer nosotros como Estado, nosotros como dirigentes, mantener siempre esas llamas vivas y no olvidarnos de generar continuamente oportunidades, tanto para las chicas como para los chicos, a través de organización de torneos, organización de eventos que puedan participar y que les den oportunidades. Yo creo que esa es la clave para que cada vez tengamos más y mejores deportes. Sin dudas. Sos formador, sos docente, te ha tocado, por suerte, tener a varios de tus atletas desde muy jovencitos o desde categorías formativas y llevarlos al máximo nivel que cada uno ha alcanzado, pero siempre te ha tocado tener atletas en Juegos Olímpicos, en Mundiales, en Juegos Panamericanos, en Mundiales formativos. Cuando mirás para atrás y ves todo el camino recorrido, ¿qué sensaciones te generan y cuánto hay de cada uno de porcentaje entre lo que puede hacer el atleta y el entorno y tu aporte en lograr esos objetivos? ¿Cómo es el balance que se puede hacer? Mira, yo no sé si haría un balance fraccionado. Yo veo la situación como un todo. El todo precisamente es ese engrama, digamos, relacional que se hace entre el deportista, el entrenador y su entorno. Su entorno puede ser la familia, puede ser sus seres queridos, puede ser su pareja, quien fuere, porque para recorrer un trayecto deportivo de iniciación al alto rendimiento, se necesitan que todos esos elementos se alineen, ¿no? Se alineen para poder alcanzar un rendimiento importante y sobre todo la construcción de esa situación tiene que estar dentro del deportista. Uno colabora para que eso se construya. ¿Y cómo colabora? Colabora a través de la motivación, colabora a través de la facilitación, colabora a través de la visibilización de un objetivo, de un horizonte, de un norte hacia dónde ir. Y es muy importante que todos los actores trabajemos de la misma manera. Una de las claves, yo creo que así ha sido, es siempre ser parte de la vida de nuestros deportistas. Y ser parte de la vida significa involucrarse.
Involucrarse significa comprometerse con las cosas que le pasan cada día, ¿sí? Es un estado de comprensión, más que de un estado meramente técnico o de preparación. El deportista es un deportista de las 24 horas y nosotros como entrenadores no estamos 2 horas, estamos también las 24 horas. Y es necesario que todos nos acompañen para fortalecer y para poder lograr un deportista a largo plazo. Una de las situaciones más difíciles y más complejas que abordan los entrenadores actualmente es esa situación. Además, en una situación donde hay un contexto social cambiante continuamente. Las cosas que nosotros planteábamos o decíamos en la década del 90, no las podíamos decir en la década del 2010 y no las podemos, y menos las podemos, y las que decíamos en el 2010 no las podemos decir ahora. El tipo de relación con los deportistas, el tipo de diálogo que llevábamos adelante, pero sí lo que tenemos que hacer es trabajar en esa construcción interior. Siempre el deportista debe desear un poquito más, debe desear un camino. Cuando se acaba el deseo, cuando se acaba la motivación, también se acaba la posibilidad de seguir recorriendo un camino. Sobre todo en el atletismo, que es un deporte que necesita mucho compromiso personal, que a veces hay fracasos y que todo depende de uno. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en equipo ahí con nuestros deportistas. Y en ese trabajo en equipo, y te pregunto también como docente, como entrenador y como funcionario, en este año la FEDUA, la Federación Universitaria de Deportes en Argentina, generó o lanzó la propuesta de la doble carrera, que es una herramienta, porque siempre hablamos del día después del atleta. Un atleta muchas veces parece que con 30 años ya no sirve más, o quizás no con 35, y qué es qué puede hacer el día después. La idea de la doble carrera, de tener un soporte como una herramienta tan importante como un título universitario, también es generarle una motivación al deportista para que, bueno, vamos con esto y también con la parte educativa. Mirá, justamente conversaba con Emiliano el otro día. Emiliano es el presidente de la FEDUA, que estábamos planificando los Juegos de China del año que viene, de Beijing, planificando cómo iba a ser la situación, cómo se iba y salió el tema de la doble carrera. En realidad, nosotros como formadores tenemos que trabajar para darle a los deportistas las herramientas necesarias para que en el futuro precisamente puedan utilizar esas herramientas para la vida. El deportista, ahí a veces tenemos que los dirigentes tenemos que ser claros en esto y tenemos que ser muy conscientes que es el más débil de toda la estructura, ¿sí? El deportista es el más débil. A veces cuando salimos a castigar, salimos a decirles, mirá, esto no estás cumpliendo con esto está mal. Creo que en una parte está bien, pero es muy importante educar. Es muy importante educar a ese deportista durante todo el trayecto, precisamente para que sepa respetar todas las estructuras del deporte, que son los jueces, que son los entrenadores, que es la dirigencia. Y nosotros pero también tenemos que tener conciencia y pararnos un escalón más arriba para permitir que ese deportista, y pensar que ese deportista le dedica toda su vida, que para mí, yo tuve que dejar el deporte para estudiar, por ejemplo, pero si hubiese seguido siendo deportista, hoy tal vez no sería profesor, porque cuando quisiese querido estudiar, no hubiese podido porque tenía que trabajar. Entonces, tenemos que darle las herramientas. Ellos dejan toda su vida y nosotros tenemos el concepto de la doble carrera, es concientizar precisamente y comprometer a las casas de altos estudios, estudios terciarios, estudios universitarios, a que sean facilitadores del proceso, facilitadores de tal vez una beca, tal vez un permiso de examen,
tal vez un tiempo de espera cuando tienen giras, cuando tienen torneos, y, y eso que nosotros hacíamos antes artesanalmente, así lo hice en la Universidad de Mar del Plata con muchos de mis alumnos, artesanalmente, profesor por profesor, cátedra por cátedra, decano por decano, hoy está tomando una medida de conciencia social que muchas universidades están adhiriendo y es muy importante. Nosotros de acá, desde la Secretaría de Deporte de la Nación, estamos tirando puentes con muchísimas universidades. Este año hemos dado becas a más de 60 deportistas de alto rendimiento y de representación nacional y estamos generando también acciones para los entrenadores. Hay muchos entrenadores, sobre todo en algunos deportes, que no han podido terminar la universidad o no han podido terminar secundario inclusive. Entonces también hemos hecho un acuerdo con el ejército, con argentino, que tiene un sistema de educación a distancia muy utilizado por los jugadores de tenis, para que todos los chicos que vienen y están acá en el CENAR terminen de estudiar, o sea, en la escuela presencial que tienen acá en el CENAR o en educación a distancia. Eso es fundamental. Y después tenemos que contemplar ese vacío que le queda al deportista cuando termina su carrera deportiva. Porque si le queda un vacío, nosotros como dirigentes tenemos que darle la oportunidad de que deje en la sociedad todo aquello que aprendió en su carrera deportiva. Entonces, por eso estamos continuamente atrás de ellos y continuamente pensando en cómo vamos a generar. De hecho, pronto va a haber un cambio en el sistema de becas, que ya lo estamos impulsando, y está trabajando firmemente Inés Arrondo para que haya una medida previsional para los deportistas, y estamos trabajando para que eso se genere. Por un lado, la herramienta rápido que tenemos es acompañar a esos deportistas que han representado a nivel nacional muchos años al deporte, acompañarlos desde lo que es la beca, que tenemos una oportunidad de modificar, y por otro lado, para que sea una ley que los proteja a los deportistas que se ponen la camiseta argentina, que defienden a nuestro país y que siempre aplaudimos y nos traen tantas alegrías. Así que consideramos al deportista como eje fundamental de... ¿Estás ahí? Sí, sí, sí. Se había cortado un poquito. Sí. Te estaba escuchando atentamente y se me venía a la cabeza una frase que me decía Luberín Santos, una nota que le hice cuando le pregunté, porque él se había recibido el año pasado, y me hablaba de esa dificultad, de que él en la universidad en Dominicana no había tenido esa posibilidad y tuvo que decidir o se recibía o volcaba ese año y que quizás perdió un año competitivo, como es, sabemos que en el hemisferio norte se compite a partir de mayo, empezando las competencias fuertes, arrancan a nivel mundial a partir de mayo, decía esa dificultad. Y acá nos suele pasar, y creo que la propuesta de la doble carrera es eso, ¿no? Tratar de ser facilitadores, no en el hecho de que van a ir y van a probar por ser deportivos, sino en ser flexibles en la posibilidad de que puedan rendir de la mejor manera, sin la presión de eso o no. Sí, sí, por supuesto. Eso es fundamental, es muy importante. Nuestro sistema no tiene un sistema universitario que tenga el deporte incluido como eje, como es a lo mejor en las universidades de Estados Unidos. Y no tenemos que ser Estados Unidos, tenemos que ser Argentina, pero tenemos que ser conscientes de que es una necesidad que los deportistas de alto rendimiento tengan una posibilidad. Si vos hoy entras a la página de la UBA, vas a encontrar que hay para deportistas de alto rendimiento una serie de beneficios y facilidades que antes no había. Y bueno, la UBA en este momento lo está colocando en su página y está siendo propulsora de esta situación. Daniel, te hago una más. ¿Estás acostumbrado a gestionar? Fuiste secretario técnico de la FAPBA en el 2001 en el Club Universidad. Todos sabemos la crisis que tuvo la Argentina en ese año y se han generado Se va un poquito la... Hola, ¿me escuchás? Sí. Sí, un gran hasta ahí. Sí, te decía que fue en el 2001, decías, la generación esa del 2000 con el Club Universidad, la posibilidad de gestionar y todo lo que se hizo. Estás casi como que acostumbrado a gestionar en la escasez. Este 2020, con todas estas complicaciones,
no debió haber sido fácil desde poder gestionar desde lo rico. ¿Qué balance se puede hacer, si es que se puede hacer un balance en este año de gestión tan extraño con las particularidades del COVID, pero sobre todo con la Secretaría de Deportes que se encontraron ustedes justamente hace un año, un 11 de diciembre del 2019? Me río porque yo llevo propuestas a la secretaria y le digo, y esto es sin plata, y esto es sin plata, y esto es sin plata. Porque bueno, siempre me acostumbré a no tenerla, ¿viste? Entonces, hemos hecho muchas cosas, hemos buscado muchos socios, hemos trabajado muchísimo en las capacitaciones, hemos trabajado muchísimo con los municipios, hemos trabajado con las provincias y, y hemos trabajado con los deportistas también, pero también ha habido un aporte importante del Estado Nacional, sobre todo lo que tiene que ver con los clubes y ahora con las federaciones también. Y estamos pensando en programar un 2021 que tenga toda la fuerza, que tenga toda la intención deportiva que este 2020 nos faltó. Pero fundamentalmente lo que hemos sido es continuamente receptivos, una secretaría de puertas abiertas, una secretaría donde vos llamás por teléfono y nosotros te vamos a atender. Eh, eh, y además de atenderte, vamos a gestionarte, vamos a encontrar lugares para que puedas llevar adelante tu actividad. Tuvimos cerrado el hotel hasta los primeros días de diciembre, pero sin embargo gestionamos en provincias las posibilidades de que los chicos puedan volver a entrenar, gestionamos en municipios, inclusive selecciones, como es el caso del vóley que está entrenando en General Rodríguez, gestionamos para que ellos puedan estar ahí, entusiasmamos a diferentes directores de deportes con generar centros de mediano rendimiento deportivo, inclusive algunos piensan en el alto rendimiento, pero bueno, yo siempre les digo que con decir rendimiento deportivo es suficiente, alto rendimiento es otra cosa, y hoy por hoy hay un país más federal, un país que tiene diferentes espacios, diferentes lugares para desarrollar el deporte. ¿Sí? Ahí. ¿Estás ahí? Perdón, me estaban llamando. Ah, ¿Se escucha? sí, sí, se escucha, se escucha. Decías de un deporte más federal. Estaba justo y ahí se... Sí, sí, un deporte federal, un deporte que no solamente se centraliza en la capital federal, a eso voy. Sin dudas. Y hoy, hace un ratito nomás, a las 5 de la tarde, se presentaron los Juegos Evita 2020 con lleva el nombre de Diego Maradona, en homenaje a uno de los que participó allá en la década del 70 en aquellas ediciones de los Juegos Evita. ¿Qué cosas se deben, no sé si mejorar o se deben de plantear para que más chicos del deporte social, como son los Juegos Evita, los Juegos bonaerenses, lleguen y puedan brillar o tener una larga carrera o hacer carrera en el deporte federado, no en el alto rendimiento, en el deporte federado? Hay chicos Bueno, que han surgido, podemos nombrar a Brian, que lamentablemente no está más, pero que falleció este año, Leandro Bolmaro, el chico que hoy está en el Barcelona y drafteado para la NBA. ¿Qué cosas se pueden hacer desde el deporte social para que esos chicos que tienen resultados puedan llegar y ser más en el deporte federado, nutrir al deporte federado? bueno, mira, yo primero quisiera aclarar los términos por ahí. Yo no hablo mucho de deporte social, yo hablo de deporte de base, todo deporte social, porque el deporte de alto rendimiento también es social, porque genera movimientos sociales, porque genera gente que lo mira y cuando alguien está haciendo deporte hay detrás gente que está pendiente de él. Entonces, creo que eso es importante. El deporte de base, el deporte de iniciación, también quiero contarte algo, para nosotros tenemos una visión de los Juegos Evita, pero cuando uno está de este lado, se da cuenta lo que significan los Juegos Evita para las provincias. Para algunas de nuestras provincias, los Juegos Evita son todo. Son el verdadero motor del deporte provincial. Bien, nosotros lo que tenemos que hacer es generar en cada una de esas provincias recursos humanos que sean capaces de hacer continuar a los chicos en el deporte. Y eso es lo que hoy todavía no tenemos. Entonces, por ahí tenemos que distribuir esos recursos humanos que por ahí están concentrados en las grandes ciudades y no están
en algunas provincias que son muy necesarios. A veces cuando vienen y nos plantean, vamos a construir una pista de atletismo, una pileta olímpica, y ¿con quién la vas a atender? Bien, entonces, tenemos que ir en paralelo, tenemos que capacitar, tenemos que trabajar, y capacitar no significa solamente dar un aprendizaje académico, capacitar también es dar la oportunidad de que un entrenador crezca. Entonces, cuando encontramos a un docente que hace que un chico en los Juegos Evita alcance cierta performance, tenemos que acompañar a ese docente para que siga creciendo con sus deportistas. Cuando tengamos más de esos, vamos a tener mayor contención en el deporte, ¿sí? Porque no es el problema la captación en Argentina. El problema de la Argentina es la continuidad de los deportistas en el deporte. Que lleguen a los 25 años en el caso del atletismo, por lo menos, ¿sí? Y encima tenemos que observar que muchas disciplinas que antes se veían como que eran de edades tempranas, como la gimnasia deportiva, hoy las gimnastas duran mucho más, como también vemos corredores de maratón de 20 años. Entonces, hay cambios que son claros en el deporte, que nosotros tenemos que visualizarlos. Pero también tenemos que formar muchísimo material humano para que esté en cada lugar y en cada rincón del país, y que cada chico que sale de la escuela y se llega a un club, tenga la posibilidad de canalizarse en un estadio posterior de acuerdo a sus capacidades. Eso es dar oportunidades. Dar oportunidades para la práctica y dar oportunidades para la continuidad. Ese es el gran desafío. Sin dudas. Y hablo con vos y me pasa que es seguir aprendiendo. Noto tu pasión como docente, como formador. Me ha tocado estar como presenciando alguna de tus cursos, de los cursos que has dictado de entrenador IAF como invitado, no como alumno. Y esa pasión que transmitís y el hecho de, siempre digo que es un plus para el deporte, tener gente del deporte en altos cargos. Mar del Plata hoy tiene a Andrés Mació en el ENDER, y es alguien del deporte que hizo en este año, se ocupó de los escenarios y permitió un montón de gestiones más para el deporte. Vos e Inés, que son gente del deporte en Nación, y creo que eso a la larga al deporte en general le termina dando un plus. Porque tener gente que es del deporte amateur sabe, como decías, esto es sin plata, esto es sin plata, esto es sin plata, es gestionar con los recursos que hay y no ostentar o poner la excusa de no tengo plata. Y eso termina siendo favorable, me parece, para el deportista, y hasta le da credibilidad a lo que ustedes dicen. Sí, la verdad que uno cuando la vivió de un lado, como deportista, como entrenador, y llega a estos lugares, bueno, utiliza esa experiencia. No la mete abajo de la mesa, y trabaja con ella, y creo que se traduce muchas veces en el mejor aprovechamiento del recurso. Ese es el trabajo que estamos haciendo en la Secretaría, ese trabajo que estamos concientizando en el ENAR también, porque, bueno, somos parte de ambas y trabajamos conjuntamente. Daniel, nada más, te agradezco de corazón, sabes lo que te aprecio. Te deseo que este cierre de año sea muy bueno, una muy feliz Navidad, un feliz año nuevo, que el 2021 sea un gran año para ustedes como gestión, y porque con una gran gestión de ustedes el deporte argentino también va a tener una gran gestión y va a seguir ganando. Y nada más, la verdad, un agradecimiento enorme de este rato en medio de todas tus obligaciones. Gracias, Alejandro. Un saludo grande para toda la comunidad deportiva marplatense y en especial la del atletismo. Yo hoy estoy acá, mañana seguramente voy a volver a la pista porque es mi pasión. Y nada, estoy tratando de atender. Antes atendía un deporte y hoy tratando de atender a todos. Siempre con pasión, siempre con ganas, siempre con el corazón. Y bueno, esperamos tener un mejor año, que todos nos encuentre unidos estas fiestas, pensando positivo, pensando
en que vamos a tener un mejor 2021 y bueno, un abrazo grande para todos y para todas y dale, ojalá nos estemos viendo la cara pronto en algún campeonato. Abrazo grande, Dani, gracias. Adiós. Adiós.